Entonces, cuando trabajamos con cadena de huesos, tenemos que ir a nuestro tab de Animation, ¿no es cierto? Y acá al lado vamos a ver un tab, ¿no es cierto?, que está bajo nuestro tab de Skeleton, Join Tool. Si vemos las opciones del Join Tool, ¿sí?, de las opciones del hueso, vamos a ver que tenemos una función que se llama orientación, ¿sí? La orientación básicamente habla hacia dónde apuntan los huesos. Por defecto viene con una orientación que es X, Y y Z. En otras palabras, como que los huesos tienen tres ejes. Consejo, a la hora de crear huesos, vamos a trabajar con ninguna orientación. None. ¿Sí? Tu mouse, vas a ver que el mouse cambia el cursor. El cursor ahora es como una cruz. ¿Sí? Donde, por ejemplo, en la vista frontal, voy a crear una cadena de huesos ahí. ¿Ves que te creó el huesito que vimos en la pizarra? Y si yo doy clic de nuevo, me crea otro hueso. Si doy clic, me crea otro hueso. Y si doy clic, me crea otro hueso. Para quitar la cadena de hueso, pincha solamente selección. ¿Sí? Y ahí está tu cadena de hueso. Y aquí pasa lo mismo que le expliqué en la pizarra. Si yo selecciono el último hueso, es independiente. Yo lo puedo mover hacia donde yo quiera. ¿Sí? Si yo selecciono el segundo hueso, me va a mover el otro hueso. Si yo selecciono el otro, me va a mover otro hueso, todos juntos. Y yo si selecciono el padre, los va a mover todos juntos. Que es lo mismo que vimos en la pizarra. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que entender también. Una opción que es completamente válida, ¿sí?, es que tú muevas el root joint para que tus huesos se muevan en armonía. Pero esa es una forma, no es la única forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un brazo, por ejemplo, ¿no es cierto?, Skeleton, Join Tool, voy a crear el brazo, voy a crear el codo, ¿sí? Voy a crear el codo y voy a crear la muñeca, por ejemplo, ¿sí? Aquí, tú a la hora que planteas, ¿no es cierto?, la dinámica de cadena de huesos, siempre tienes que preguntarte cómo se va a mover, ¿sí? Por ejemplo, si voy a mi vista frontal, o sea, mi vista superior, si este es el codo, ¿sí?, tu brazo nunca está recto. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? El codo lo tiras un poquito más atrás y la mano un poquito más adelante. ¿Para qué? Para que tu línea no sea recta. Tú te preguntarás, bueno, ¿para qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que tirar el codo un poquito más atrás? Porque, ¿no es cierto?, los huesos no los vamos a mover desde esta opción. Desde esta opción no los vamos a mover. Y para eso tenemos que conocer los Aikihangle, ¿sí? Skeleton, Aikihangle Tool, ¿sí? Si yo voy al cuadrito, te vas a dar cuenta que tenemos dos tipos de IK. Tenemos los IKSC Solvers y los IKRP Solver, ¿sí? El que vamos a trabajar por ahora es el IKRP Solver, ¿sí? ¿Qué es el IK? Básicamente los IK van a un poco simular los tendones. Acuérdense que la parte del ser humano se mueve por los tendones, ¿sí? Cuando tú te rompes un tendón, no podés mover la extremidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Selecciono donde parte la ruta y selecciono donde termina, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que creó el IK, ahí está el hueso, está en rosado, y el IK creó básicamente, a partir del origen, creó una línea, ¿no es cierto? Una línea que termina con una cruz. No sé si alcanzan a ver la cruz. Es como más que una cruz, es como un ángulo recto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Porque ahora si yo quiero animar el brazo, yo no voy a seleccionar el hueso. Voy a seleccionar el vértice. Y mira. ¿Sí? Entonces, si voy a mi vista perspectiva, yo puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ahora estoy moviendo el tendón, no estoy moviendo los huesos. El tendón lleva los huesos.
¿Sí? ¿Dónde se puede esa opción, profe? El del IK está en Skeleton Ike Handle Tool. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Si yo ya entendí cómo funcionan los tendones, ¿no es cierto? La pregunta es cómo mueves el codo, ¿no es cierto? Porque cuando tú mueves un brazo, por ejemplo, si nosotros movemos un brazo, yo ya puedo mover esto. O sea, ya no tengo ningún problema porque el IK me lo está manejando. Pero ¿qué pasa si quiero en esa pose hacer esto? O si estoy así, quiero hacer esto. Tienen que mover el codo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a mover el codo si el brazo lo está moviendo el IK? Para eso tenemos que conocer otro parámetro que es el pole vector. El pole vector básicamente es que entre el origen, ¿no es cierto?, del IK, que es esta parte, hasta el final del IK, me va a crear, en otras palabras, como un comando de intersección, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Voy a ir a mi vista frontal, porque estoy viendo de frontal el brazo, y voy a crear, ¿no es cierto?, create Nurse Primitive Circle. Voy a crear un círculo, ¿sí? Ahí voy a crear el círculo, y en mi vista perspectiva lo voy a posicionar detrás del codo, ¿sí? Por ejemplo. ¿Alcanzan a ver todo, no? Ahí está, detrás del codo. Pero ojo, chiquillos, aquí viene la clave del éxito. Al círculo tenemos que borrarle la historia. Acuérdense que ahí está con los inputs. Acuérdense que la historia en Maya es básicamente como el background que tiene el objeto que tú tienes seleccionado. Y para que el pole vector te funcione bien, tiene que estar limpio, ¿ya? ¿Cómo se borra la historia? Seleccionas el objeto, vas a Edit, Delete by Type, History. ¿Sí? Si te das cuenta ahora, no tiene historia. ¿Sí? Y el otro, tienes que asegurarte que los parámetros del channel box estén en 0. ¿Cómo se hace eso? Posicionas el objeto donde quieres que esté, después vas a Modify Freeze Transformation. Cuando le das Freeze Transformation, tus parámetros quedan en 0. ¿Ya? Esos son los dos prerequisitos. ¿Eso puede pasar para cualquier objeto? Para cualquier objeto. ¿Sí? Pero cuando haces lo que vamos a hacer ahora, tienes que borrarle la historia y tienes que decirle Freeze Transformation, necesariamente. ¿Ya? Freeze Transformation es Modify. Freeze Transformation. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a seleccionar el controlador, que en este caso va a ser el que controla el codo, Shift el IK, ¿sí? Para que el IK esté en verde, vas a Constraint, que está al lado, está Skeleton, Skin, Constraint, y le dices Pole Vector. Si tú lo hiciste bien, te vas a dar cuenta que entre el inicio del IK y el final del IK, te tiró una línea que va directamente hacia el Pole Vector. ¿Sí? Si lo hiciste bien. Ahora, ¿para qué nos sirve el pole vector? Mira, yo voy a tomar el principio del IK y voy a mover mi brazo. ¿No es cierto? Ahí doblé el brazo. Pero voy a tomar el pole vector y mira. ¿Ven? Que ahora puedo mover el codo. ¿Por qué te dije que pusieras el parámetro en 0? Porque si yo tomo el brazo, ¿no es cierto? Y lo estiro y quiero que mi personaje como que se resetee para que quede en posición neutra, selecciono ¿cómo se llama? El pole vector, le digo sus parámetros, 0, enter. Y ahí vuelve a la posición que tú lo iniciaste. Por eso siempre es bueno a todo controlador de cualquier personaje decirle Freeze Transformation antes de atacharlo a cualquier comando. Porque tú cuando estás animando, puede ser que te choree y diga, esta cuestión no me funciona. Ponéis todos los controladores en 0, entonces tu personaje te queda así, guardás y seguís otro día. Es para eso, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Podría repetir la parte donde mira el círculo? Ya. Lo borro, pum. Entonces, paso número 1. Voy a mi vista frontal, creo el círculo. Acuérdate que el círculo tiene que ser Nurse Primitive Circle. Creo mi círculo, lo posiciono más o menos donde está el codo. Después voy a mi vista perspectiva, lo tiro hacia un poquito más atrás, ¿sí? Al moverlo hacia atrás, tus parámetros del channel box empiezan a alterarse,
y tienes historia. Entonces, paso número 1, seleccionas Edit, Delete by Type, History, y después Modify, Freeze Transformation. Ahí tú, el círculo está limpio. ¿Dónde después qué lo que era? Edit, Delete by Type, History. ¿Sí? Después, seleccionas el controlador, Shift, el IK, Pole Vector. Pole Vector. Entonces, cuando muevo el hueso, muevo el cono. Algo malo estás haciendo. Ya, pero ahí vamos por calma. Primero entiéndelo y después lo ejecutas. ¿Ya? Vamos por partes. Ahora, esta fórmula, ¿para qué nos va a servir? Para crear los brazos y para crear las piernas. ¿Ya?